Buenas tardes. Hoy empezamos el nivel número 1 de escuela bíblica. En esta materia yo voy a ser su tutora, pero la idea es que la clase sea participativa. Y aunque voy a estar grabando algunos vídeos explicativos, pues la idea es que estemos participando a través de los mensajes. Hoy vamos a hablar sobre dos materias, o mejor dicho, todo este trimestre vamos a estar tratando con dos materias. Una se llama Soteriología y otra se llama Impulsores 1. Vamos a empezar con soteriología. Se llama así porque hace referencia a la doctrina de la salvación. Entonces vamos a entender qué tan importante fue el hecho de que Dios hiciera un plan de salvación para el ser humano. Pero para entenderlo, digamos, vamos a empezar por algo que nosotros los seres humanos actuales consideramos que es increíble que se pueda hablar de eso todavía hoy por hoy, y es el tema de la esclavitud. Muchos de nosotros creemos que es un tema del pasado, pero la esclavitud aún existe en diferentes ámbitos de nuestra vida. Vamos a empezar por hablar de esto, y es la definición de la esclavitud. Nos vamos a basar en el material que diseñó el pastor John Hader para escuela bíblica. Y en este material dice que de las tres acepciones que nos brinda el diccionario de la lengua española, nos van a presentar dos acepciones. La primera es una sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma, y la segunda es una sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación, ¿cierto? Entonces, en la esclavitud siempre un ser humano sometía a otro, ya fuera porque le obligara a trabajar excesivamente para su beneficio personal con un coste mínimo, o porque le obligara a hacer cualquier otra cantidad de labores que esa persona no quería hacer. Esa persona se veía obligada a hacer lo que aquella otra persona que se había apoderado de su voluntad le indicaba que hiciera. En el manual de impulsores vemos que la esclavitud, ¿cierto?, se empezó en una época muy antigua. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia, vemos que esta práctica comenzó desde años pero súper muy antiguos. Vemos en Wikipedia que dice que los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de esclavos en una gran civilización es en Mesopotamia, durante la época sumeria. Dice que en el antiguo Egipto un número de esclavos suficiente como para tener cierta importancia social se dio solamente en algunos periodos, especialmente en el Imperio Nuevo. El origen de los esclavos provenía de las conquistas y no existía una regulación jurídica sobre los mismos. También eran recogidos por traficantes de esclavos los niños abandonados, por ejemplo en las puertas de las casas o en la columna lactaria, cuando el pater familias no quería reconocer su paternidad, ¿cierto? Ya que él poseía el poder de exponer a esta persona a la situación que él deseara. Un hombre libre también podía convertirse en esclavo para tener que pagar una multa por no haber cancelado algo o por haber cometido cualquier tipo de delito. Entonces, la esclavitud es algo antiguo, ¿cierto? Nosotros solamente pensamos en la esclavitud en la que hicieron los blancos sobre los negros, sobre la raza negra, pero también había esclavitud de poblaciones blancas a poblaciones blancas, de blancos a indígenas, inclusive en las mismas poblaciones de países africanos, ¿cierto? Un grupo étnico sometía a otro grupo étnico. Eso inclusive se ve hoy en día, ¿cierto? Aquí dice que la esclavitud como práctica social y económica fue usual en la antigüedad grecorromana y ambas pueden considerarse como las primeras sociedades esclavistas, al estar sustentada su base económica por este sistema. Entonces,
es cuando vemos que empiezan las personas a someter a otras. Primero, como botín de guerra. Esas personas que esclavizaban, fueran hombres, mujeres o niños, eran utilizadas de cualquier forma para hacer trabajos fuertes con, mejor dicho, ninguna paga. Pero también se utilizaban para complacer los deseos de sus amos, ya sean sexuales o de cualquier otro tipo. O como inclusive vemos hoy en día, para hacer que las personas fueran gente doméstica que trabajara en sus casas sin ningún tipo de derecho. No había una reglamentación, no había nada que garantizara pues como el bienestar de los esclavos. Pero nosotros decimos, qué cosa tan horrible. Sin embargo, la esclavitud todavía existe hoy por hoy. En la actualidad, las personas están sufriendo diversos tipos de esclavitud. En muchos lugares del mundo se ponen personas a trabajar por un pago mínimo, por circunstancias laborales casi que inhumanas. También vemos la esclavitud sexual, no solo de mujeres, también de niños, incluso de hombres, que aunque nosotros no lo vemos constantemente, pues también se da. La esclavitud, en pocas palabras, es una condición en la que realmente un individuo no puede tomar ningún tipo de decisión. Pero no solo existe ese tipo de esclavitud que hace referencia a lo físico, a lo económico, a lo social. Hay otro tipo de esclavitud donde tú y yo también podemos ser esclavos, ¿cierto? Y son esas que hacen referencia a las pasiones o a los afectos del alma, ¿cierto? No solo va a ser un trabajo absorbente, también puede ser, por ejemplo, un equipo deportivo. Vemos como hay personas que se matan por su equipo favorito o matan a otro porque pues no está de acuerdo con su equipo. También vemos en las emociones. Por ejemplo, cuando nos enamoramos o cuando sentimos un amor excesivo y obsesivo por algún familiar, ¿cierto? También en la antigüedad, en las familias grandes, se tenía un hábito. Los papás escogían a alguno de todos los hermanos para que éste se quedara sin casarse y les cuidara en su vejez. Muchas de estas personas terminaron frustradas porque ellos anhelaban también tener familia, pero no se les permitía. Cuando nosotros a veces también queremos apoderarnos de los sentimientos de nuestros familiares y hacer que ellos simplemente hagan todo lo que nosotros queremos sin tener en cuenta cuáles son sus ambiciones personales y cuáles son sus anhelos personales, pues de alguna manera también estamos esclavizando y siendo esclavos, ¿cierto? Pero también cuando nos obsesionamos por un amor, por una persona, o por un trabajo, por cualquier condición de esas, nosotros podemos ser esclavos, ¿cierto? Gálatas 1:13 al 14 dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. La persona que está hablando aquí es el apóstol Pablo, a quien antes se le conocía como Saulo. Él fue educado por un gran maestro que se llamaba Gamaliel y él era fariseo de fariseos, súper apegado a todas sus tradiciones. Y Pablo fue enseñado desde muy niño a tener celo por sus tradiciones religiosas, de tal manera que cuando él era un adulto tenía eso tan grabado en su mente que él tenía como convicción que cualquier otra doctrina religiosa tenía que ser exterminada, ¿cierto? Y Pablo asumía esta conducta, pero la pregunta que nos hace aquí el pastor Joe Hader es ¿por qué Pablo actuaba así? ¿Acaso era su conducta natural? ¿O será que Pablo había sido inducido en esa manera de pensar? Cuando nosotros empezamos a imaginar por qué Pablo tuvo ese cambio tan trascendental cuando aceptó a Cristo en su corazón, cuando tuvo ese encuentro personal camino a Damasco con Jesús, uno no se alcanza a imaginar por qué este hombre que era tan extremista llega ahora y se convierte y tiene esa fe férrea en Jesús.
cada uno de nosotros debe pensar, ¿realmente Pablo era libre? ¿Realmente Pablo tenía esa fe tan ferviente por ser fariseo como algo natural de él? ¿O porque fue realmente inducido a esto y de alguna manera tenía una esclavitud religiosa? Es algo que nosotros vamos a pensar y que a continuación vamos a participar todos, y espero que todos escriban qué piensan sobre Pablo, ¿cierto? ¿Qué piensan sobre la esclavitud? ¿Qué aportes tenemos sobre este tema?